Espero que la clase de la semana pasada haya despertado suficientes cositas que estaban por ahí ocultas, sin resolver, y porque vamos a continuar. Tengo que hacer un paréntesis sobre este curso y sobre especialmente este inicio que estamos teniendo. Así como hombres y mujeres somos iguales en un montón de cosas, también somos diferentes en algunos aspectos. Entonces, en todo el ámbito de la sexualidad, por lo general, las mujeres suelen tener más represión, más complejos o más conflictos sexuales que los hombres. No es al 100%, no es siempre así, pero suele haber una tendencia. Se debe a muchos factores. Uno de ellos es que siempre hay más juicios hacia las mujeres que hacia los hombres, lo típico. Si un hombre tiene sexo con un montón de mujeres no pasa nada, pero si una mujer tiene sexo con un montón de hombres es una puta. Si a un hombre le gusta el sexo no pasa nada, si a una mujer le gusta el sexo y lo dice es una guarra. Entonces, hay un montón de cosas que vienen a veces del machismo, de juicios de diferentes situaciones. Además de esto, está la parte añadida física. Los hombres nos vemos nuestros genitales porque cuelgan por fuera del cuerpo, mientras que las mujeres no. Esta semana estaba hablando con una de ustedes y me decían, es que efectivamente, cuando nosotras nos desnudamos y miramos para abajo, lo que ves es un matojo pelo si tienes pelo o prácticamente no se ve nada. Entonces, el hecho de que los órganos, o en el caso de la vagina, esté todo hacia adentro, hace que sea más difícil verlo, que la relación con tus propios órganos genitales es más difícil. Y precisamente por eso les puse como tarea, porque lo sé, les puse como tarea que mirases tus órganos sexuales en un espejo. Para los hombres es como, ay, lo hago todos los días. ¿Okay? Pero sé que para las mujeres, para muchas de ustedes, fue un reto agarrar un espejo, mirar, ver, estudiar tus órganos genitales. Entonces, habrán días que van a sentir que las clases están más enfocadas a las mujeres o a los hombres. Entiendan que voy a tratar de cubrir todos los aspectos posibles. Y tengo que hablar de todas las dinámicas. Así que si tú eres hombre y sientes que pues la clase está más enfocada a las mujeres, al menos te va a servir para entender a las mujeres. ¿Vale? Ahora, mis queridos hombres, si tú crees que no tienes ningún problema sexual, que la sexualidad para ti no supone un problema, y que tienes todo resuelto con respecto al sexo, te invito a que des tú la siguiente clase por mí. ¿Vale? Porque realmente no es así. Es solamente que tenemos que ampliar nuestra percepción, la manera en la que buscamos y lo que buscamos. Por ejemplo, los hombres tenemos tendencia a ser simples. Las cosas son blanco y negro y se acabó. ¿Mm? Y hay un dicho que a veces yo mismo les digo que es, si algo no está roto, no lo arregles. ¿Verdad? Si algo está funcionando, ¿para qué lo vamos a arreglar si ya funciona bien? Entonces, en el caso de los hombres, tener un orgasmo para la mayoría de los hombres es súper sencillo porque solamente hay que tocar, tocar y tocar hasta que el orgasmo llega, no hay más, no es tan complicado como en el caso de la mujer. Ahora, porque obtenemos el orgasmo de una manera tan fácil, a veces nos cerramos a diferentes opciones, que es lo que trataba de inspirarles la semana pasada. Si como hombre solamente sientes placer y excitación cuando tus genitales son tocados, eso es una limitación. Si no eres capaz de sentir excitación, erotismo, calentarte, si no tocas tus órganos genitales, tienes una limitación al respecto. Entonces, como hombres que somos, decimos, donde se siente rico es en el pene y en los testículos, así que mientras lo toque todo está resuelto. Sí, pero hay mucho más que todo esto. Y si tú
no te lo permites descubrir a ti, si tú no te permites conocer tu cuerpo, tocarte, descubrirte, despertar algunas partes diferentes en tu propio cuerpo y organismo, eso es lo que luego les lleva a la confusión de pensar que las mujeres funcionan igual. Todavía no quiero entrar en mucho detalle en las relaciones sexuales con otras personas, seguimos en nosotros, pero uno de los problemas comunes que frustra a las mujeres es que el hombre va directamente a tocar sus genitales o va directamente a penetrarles y no comprenden toda la dinámica compleja que hay detrás. ¿Okay? Entonces, a veces, y llegaremos ahí cuando empiece a hablar de relaciones sexuales en pareja o con otras personas, suelo ser un poco cruel y decir que todos los hombres creen que saben follar, pero la realidad es que no saben lo que hacen. Y eso lo digo desde mi propia experiencia, donde yo creía que sabía coger y me terminaban dejando porque era un puto desastre en la cama. Y no me quedó de otra que aceptarlo. Después de que me sucediese una vez, otra vez, ok, el problema no son todos los demás, el problema soy yo. Y entonces a partir de ahí pude hacer todo este proceso de introspección que ahora les estoy enseñando. Entonces, si estás completamente convencido, seguro y al 100%, como hombre o como mujer, ahora hablo para los dos, de que el sexo es lo tuyo, de que se te da a la perfección, no estoy diciendo que no. No he tenido sexo contigo ni lo voy a tener. Pero lo que te digo es, plantéate la posibilidad de que haya algo más, ¿okay? De que haya diferentes experiencias. ¿Okay? Y efectivamente, como están comentando en el chat, no es lo mismo eyacular que el orgasmo. ¿Vale? Para el hombre va casi siempre de la mano uno con otro, pero puede haber orgasmo sin eyaculación y puede haber eyaculación prácticamente sin orgasmo. Pueden haber ambas situaciones. ¿Okay? Y para el hombre es difícil comprenderlo, para las mujeres es más sencillo comprender esta diferencia, pero para los hombres es difícil comprender que eyaculación no quiere decir orgasmo y viceversa. Eyaculación es solamente la expulsión del semen. El orgasmo es todo lo demás. Es el intercambio energético, el placer, el disfrute, es ese momento de unión, de bendición que les comentaba la semana pasada. Y en ocasiones eso es posible tener ese orgasmo sin llegar a la eyaculación. Por ejemplo, una práctica que no sé cuántos hombres hayan hecho o hayan sido capaces de hacer es causarte un orgasmo permanente por varios minutos sin eyacular. Esto es posible realizarlo. ¿Okay? Respiren. Entonces, si conoces tu cuerpo, conoces tus ritmos, puedes perfectamente causarte un orgasmo que dure 2, 3, 4 minutos, tremendamente profundo, permanecer en el orgasmo y no haber eyaculación hasta que tú quieras que la haya. Y poco a poco vamos a ir profundizando en eso. Solamente estoy ampliándoles la dinámica para que contemples, ok, si alguna vez una de las excusas que decimos los hombres, lo sé porque también la dije en el pasado, fue yo soy bueno en la cama porque nunca he recibido quejas. Y uno me contestó, ¿te has planteado que a lo mejor no se atreven a decírtelo? Y dije, ching, en la madre, es verdad. Así que ahí es donde entra la parte del orgullo y de la humildad que tenemos que tener de decir, bueno, puede ser que sea bueno en la cama, pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que... ¿Vale? Y vuelvo a repetir que todavía no voy a hablar de la dinámica entre hombres y mujeres. La mujer puede permanecer en un orgasmo permanente y constante durante varios minutos. No soy mujer. Como hombre sé que es posible porque lo experimento. Pero como mujer sé que también, y por aquí me acaban de confirmar que sí. ¿Okay? Hay una mujer que está aquí
en la clase físicamente me acaba de decir que sí es posible, lo cual confirma mi pensamiento de que sí también. ¿Ok? Pero para eso, primero tenemos que romper el marco de lo que es un orgasmo. El romper la idea de que el orgasmo es algo de un momento, de un segundo, de que es la eyaculación, de que es eso y se acabó. Y eso por un lado. Pero por otro lado, es por eso que les mandé la tarea de las semanas pasadas. Empezar a conocerte, empezar a tocar tu cuerpo. Lo primero que necesito es liberarnos de los juicios, de la masturbación, del sexo, de tocar todas las partes de tu cuerpo. Cualquier parte de tu cuerpo que te toque. Si te gusta, está bien tocarla, sea cual sea. ¿Ok? Liberarnos de todo eso. Porque lo siguiente que viene, y es lo que vamos a empezar a trabajar esta semana, es aprender a conocer nuestro propio ritmo. Tienen que aprender a conocer cuándo, ok, en el sexo o en el caso de la eyaculación, tanto del hombre o de la mujer, llega un momento que se llama el punto de no retorno. Y es que tu excitación va aumentando, 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 te estás acercando a la eyaculación y al orgasmo, y hay un punto que es el punto de no retorno. Si cruzas ese punto, sucedió la eyaculación, ya no puedes parar, es demasiado tarde, por mucho que quieras, no lo puedes parar. Entonces, esta semana vamos a trabajar en encontrar ese punto de no retorno en cada uno de nosotros, para que seas capaz de seguir tocándote. Seguimos hablando de trabajo manual, ¿ok? De masturbación, todavía. Tienes que conocerte tú a ti. Entonces, lo que vamos a estar trabajando es la masturbación, pero la semana pasada fue para liberarnos de juicios, para que lo disfrutes, para que conocieras tu cuerpo, para encontrar orgasmo. Sé que una semana no es suficiente. Recuerden que estos cursos les inicio en todo y lo empezamos a trabajar. Esta semana vamos a continuar y puedes seguir trabajando la parte de los juicios y de encontrar tu propio orgasmo. Aquellos de ustedes que ya han encontrado y ya han sido capaces de tener sus propios orgasmos en la masturbación, vamos a trabajar en encontrar este punto de no retorno. Y para ello, lo que haces, te empiezas a calentar, te empiezas a masturbar, te empiezas a tocar y te vas llevando a ti mismo, hasta ese punto de no retorno. Y cuando estés llegando a ese punto de no retorno, vas a tratar de parar. ¿Okay? Las primeras veces no lo van a conseguir, porque si el punto de retorno está aquí, y tú desde que estás aquí paras, no te acercaste lo suficiente para conocerlo. Entonces tienes que acercarte lo máximo posible a ese punto de no retorno. Y las primeras veces te vas a pasar, pero solamente a través de pasarte o quedarte corto es que vas a conocer dónde está ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer es identificarlo. Y cuando lleguen a ese punto, vamos a realizar una técnica de meditación específica que les va a ayudar a regresar para que puedas volver a llegar y puedas permanecer ahí. ¿Cómo haces entonces para permanecer en un orgasmo constante por más de una milésima de segundo que dura? Cuando conoces ese punto de no retorno, te acercas tanto que permaneces en ese área sin salirte mucho porque te enfrías y se va la sensación, pero sin sobrepasarlo porque te pasaste. Y te quedas en ese pequeño área, te quedas ahí conscientemente. En la manera en la que lo podría definir en mi experiencia es en un orgasmo estático. En un orgasmo estático que puede llegar a durar 3, 4 minutos, 5 minutos, o sea, el tiempo que tú seas capaz de permanecer en ese área. Obviamente es tremendamente placentero. Respiren. Fantasías y los sueños de... vamos a hacerlo. Sí, eso es de lo que se trata. Bien, entonces, en este ejercicio, luego les explicaré el ejercicio, la meditación que vamos a hacer en ese instante. Pero el objetivo es, te vas acercando al punto de excitación, de no retorno. Cuando llegues, recitamos la meditación, que básicamente es recitar el OM, y luego lo vuelves a hacer.
y te vuelves a calmar y lo vuelves a hacer y lo vamos a ir haciendo en varias ocasiones para que precisamente se familiaricen con ese punto de no retorno. ¿Vale? No intenten inmediatamente, obviamente, la mente dice, ok, yo quiero permanecer en ese orgasmo estático, ¿cómo lo hago? El primer paso no es tratar de permanecer ahí, el primer paso es descubrir tu punto de no retorno. Ese es el primer paso. Entonces, las primeras prácticas que van a hacer es encontrarlo, identificarlo y decir, ok, vale, hasta aquí todavía puedo parar. ¡Y mierda! Aquí ya no, ya está, ya no pude parar. Ok, cruzaste el punto de retorno. Al día siguiente lo vuelves a intentar para que lo puedas ir encontrando e identificando. ¿Vale? Y luego en la siguiente semana les voy a hablar de cómo hacemos el esfuerzo para permanecer ahí, pero lo primero, encuentra tu punto de retorno. ¿Vale? Ahora, ¿qué meditación, qué ejercicio vamos a hacer en ese punto? Te estás masturbando como tú quieras, recuerda que es solito, no estamos hablando de contacto con nadie. Y cuando sientes que ya estás en ese punto, que ya tu cuerpo, uno de los síntomas cuando estamos llegando ahí, es que todos los músculos se empiezan a contraer porque ya están preparados para la eyaculación, los músculos de toda la zona púbica empiezan a contraerse porque están preparados para la eyaculación, tanto como hombre como mujer, el cuerpo se suele estremecer, así que cuando estás en ese momento, hay algo en ti que dice un poco más, me toco un poco más y ya viene, ¿ok? Y entonces en ese momento es cuando vas a parar, vas a tomar una respiración profunda y vas a recitar el mantra OM de la siguiente manera. Presta atención a tu abdomen y recitamos OM. Okay. Obviamente no vamos a recitar solamente un OM. Vamos a recitar uno y otro y otro. Y vas a recitar OM alrededor de 4 o 5 minutos hasta que tú sientas que toda esa necesidad de eyacular o del orgasmo se tranquiliza. Cuando sientas que todo eso ha bajado, de nuevo vuelves otra vez a tocarte, a excitarte, a masturbarte, hasta llegar de nuevo a ese punto de no retorno. Y al llegar ahí de nuevo, ¿vale? Les voy a explicar lo que se experimenta al recitar este OM. Cierra tus ojos. Piensa en algún deseo sexual. Piensa en el sexo. Piensa en un hombre o mujer atractivo, lo que quiera que te guste. Y esa persona que es tan sexy, que tiene ese cuerpazo, se acerca por tu espalda, te pone una mano en el hombro, se acerca a tu cuello y te empieza a besar el cuello. Siente el deseo sexual que hay ahí. Ahora deja ir a esa persona, ese recuerdo. Y sintiendo ese deseo sexual, recitamos OM en voz alta. Respira. Respira, permanece consciente del deseo sexual y mira a ver qué está sucediendo. Eso es. Ahora, pueden darse cuenta cómo ese deseo sexual
ha disminuido o prácticamente desaparecido. El objetivo no es dejar de tener deseos sexuales, esto es completamente ridículo. Hoy la clase va en contra de precisamente esa idea. ¿Mm? El objetivo es que vean cómo podemos transmutar y trabajar nuestro deseo sexual. Realizar este ejercicio aumenta tu salud sexual, especialmente cuando lo practicamos de una manera como les estoy explicando. Te empiezas a masturbar, te empiezas a tocar, y cuando sientes que llegas a ese punto de no retorno, que ya estás a punto de parar, y todo en tu interior dice sigue, sigue, sigue un poco más, y lo que haces es y lo haces 3, 4, 5 minutos y porque en primer lugar, hacerlo te ayuda a tener el control o el dominio sobre tu sexualidad, sobre tu eyaculación y poco a poco sobre el orgasmo. Pero hay una parte que para mí es igual o más importante y bonita, y es que te ayuda a permanecer conscientes durante el orgasmo. Más adelante les voy a mandar, no lo hagan todavía, pero les voy a dar una pista. Les voy a enseñar cómo mantener sexo mientras permaneces completamente consciente de ti y de la persona con la que lo estás teniendo. Y a que no pierdas la conciencia de ti mismo, de ti misma, ni siquiera durante el orgasmo. Así que durante el orgasmo, con un poco de suerte y de trabajo, vas a ser capaz de permanecer consciente, de que estás consciente de ti mientras estás teniendo el orgasmo. Y con un poco más de suerte, ese orgasmo va a durar más tiempo de lo común. ¿Vale? Ahora, a la pregunta de si esto es Tantra, sí. ¿Por qué no lo llamo Tantra? Porque el Tantra ya es un sistema armado que sigue una estructura determinada y no lo llamo como tal porque yo no he estudiado ese camino desde el punto de vista tántrico, lo he estudiado desde el punto de vista de la Mahasriya, que lo llamamos Kama Chakra. ¿Vale? El Kama Chakra lo escribo en la pizarra para que sepan cómo lo llamamos nosotros en la Mahasriya. Kama Chakra. Kama quiere decir deseos, chakra quiere decir movimiento. ¿Vale? Esto es lo que les estoy enseñando, que en definitiva es lo mismo que el Tantra, pero desde nuestro punto de vista y desde nuestro propio sistema. ¿Vale? Entonces, para ahorrarme problemas con defensores del Tantra, digo, no, no es Tantra, es Kama Chakra. Ah, bueno, es otra cosa. Pues ya está. Al final es lo mismo. ¿Vale? Entonces, al recitar este Om, en ese momento, nos ayuda a permanecer conscientes, a descubrir ese punto de retorno. En el pasado, yo tenía eyaculación precoz, precisamente porque no sabía acerca del punto de retorno, no sabía cómo conocerlo, no sabía qué hacer, simplemente llegaba a ese punto y me dejaba ir. Más adelante voy a dar una clase específica acerca de problemas de erección y problemas de eyaculación precoz, ¿vale? Y voy a hablar de todo eso. Ahora todavía estamos en los primeros pasos. Bien, entonces, de esta manera vas a aprender a, calmarte un poco y de nuevo continuar. Y te vuelves a calmar un poco y vuelves a continuar. Y ya decidirás tú si después de hacerlo 3 o 4 veces decides transmutar, purificar por completo ese deseo sexual o si decides continuar hasta el punto de el orgasmo o la eyaculación. ¿Vale? Respiren. Sé que una de las preguntas que han estado realizando durante esta semana es acerca de el sexo, los orgasmos y la espiritualidad. Y mi primera respuesta a ello es como en el primer nivel. ¿Cómo te sientes por el hecho de perder energía, conciencia cada vez que tienes un orgasmo y eyaculas?
Porque si se acuerdan, la semana pasada les hablé de los juicios que tenemos, de los complejos que tenemos y toda la idea del conflicto que hay entre la espiritualidad y la sexualidad es un juicio. Si eres una persona espiritual, te garantizo que Jesús tenía un montón de sexo porque le encantaba. Y Buda tenía un montón de sexo. Y todos los maestros espirituales, no todos, pero casi todos los maestros espirituales tenemos sexo. ¿Okay? Hay algunos que no, porque hay diferentes caminos y no es necesario. Libertad absoluta. Pero si tienes un juicio al respecto, ya sabes lo que integrar. Más adelante les explicaré qué es lo que sucede con el sexo, nuestra energía y nuestra conciencia. Pero estamos en las primeras semanas de eso es un juicio, intégralo. No de una manera dura, sino cómo te sientes. ¿Vale? Y el objetivo es que cuando lleguemos a ese punto, tú descubras cómo te afecta a tu energía y a tu conciencia el sexo. Porque ya saben cómo me gusta a mí enseñar, a través de la experiencia y de la práctica. Si yo les doy una explicación de qué es lo que sucede, me van a creer porque tengo cierta credibilidad o confían en mí. Pero lo que quiero es que tú lo experimentes. Así que más adelante tengo planeados ejercicios para que cada uno de ustedes compruebe qué le pasa a tu nivel energético y qué le pasa a tu conciencia después de el sexo. ¿Vale? Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Bien? Respira. Ahora, si en tu mente la idea es que el sexo siempre es la comunión entre dos personas, estás dejando fuera la masturbación, o te lo diría, la masturbación es la comunión entre dos personas, tú contigo. ¿Vale? Así que entra dentro de la misma dinámica. Obviamente vamos a seguir trabajando los complejos sexuales y las frustraciones y los juicios. Por eso hicimos una lista y es lo que vamos a estar trabajando durante el curso. Luego vamos a pasar a los temas de amor, de convivencia, de todo lo demás. Pero necesito hacer mucho hincapié en el tema del sexo y espero que estén a gusto y les guste o al menos lo acepten, porque precisamente por eso es la especialidad. Hoy vamos a añadir a toda esta dinámica una parte más y es nuestros deseos sexuales. La semana pasada era acerca de los complejos, el que no te gusta tu cuerpo, el que nunca te has visto, el que no te masturbabas o no encontrabas el orgasmo contigo mismo, así que al no encontrarlo no le veías sentido a la masturbación, todo este aspecto y dinámica. A la cual tengo que añadir, porque me lo comentaron a lo largo de la semana después de la clase, que incluye, en el caso de las mujeres, el tema de la eyaculación. No es común, pero en ocasiones las mujeres también pueden eyacular. Y la eyaculación es del propio fluido vaginal, y algunas mujeres cuando les sucede se sienten apenadas porque parece que te measte encima. Y porque en nuestra mente tenemos la idea de que el que eyacula es el hombre y no la mujer. Les recuerdo una parte física de la ciencia fundamental. El órgano sexual masculino y femenino es exactamente igual. Cuando un feto se forma en la panza, en el vientre de la mamá, al principio todos los fetos son masculinos. Luego, dependiendo del porcentaje de estrógeno o la hormona femenina o testosterona, se queda como hombre o mujer. Cuando pasa a ser mujer, los genitales del hombre se meten hacia adentro y los testículos son el ovario y el pene se mete hacia adentro y se convierte en la vagina. De manera que al final es lo mismo, es si está para adentro o para afuera. Las mujeres tienen los huevos, pero los tienen dentro, en los ovarios. Y el pene, en lugar de colgar hacia afuera, se introduce hacia adentro. Así que, en ese sentido, no hay una gran diferencia. Obviamente, las mujeres producen óvulos, los hombres producimos espermatozoides y el hombre eyacula prácticamente todo el tiempo. Y en el caso de la mujer es muy raro, no es tan común. Hay mujeres que nunca lo han experimentado.
Pero si sucede, es algo totalmente normal que tienes que trabajar e integrar tu vergüenza. ¿Vale? Ahora, si nunca han tenido como mujer, si nunca has tenido una eyaculación, no significa que no disfrutes del sexo o que no tengas orgasmo, no está relacionado, ¿vale? No está necesariamente relacionado. Algunas mujeres me han comentado que el orgasmo se les produce, perdón, la eyaculación femenina se produce cuando el nivel de excitación es muy alto, otras me han dicho que no, que depende de... Entonces, no importa, solamente quiero decirles que lo importante finalmente es que disfrutes del sexo, que puedas tener un orgasmo. Y he querido sacar el tema de la eyaculación femenina porque sé que a algunas de ustedes les sucede de vez en cuando, les ha sucedido, y a veces hay algunas mujeres que les sucede prácticamente todo el tiempo y se sienten apenadas o avergonzadas porque sienten que ya se van a venir y ya están con la vergüenza de voy a manchar, voy a salpicar y la otra persona va a pensar que es orina cuando no es orina. Entonces, si es tu caso, cuando te suceda, agárralo, huélelo para que veas que no es orina. Haz las paces con ese fluido vaginal. ¿Vale? La semana pasada lo hablé muy en general cuando dije hacer las paces con los fluidos sexuales. Pero ahora, porque me lo comentaron a lo largo de la semana, estoy haciendo hincapié en la parte de el orgasmo femenino, perdón, la eyaculación femenina. ¿Vale? Entonces, añádanlo a su lista. Y si eres hombre y alguna vez te ha pasado que una mujer eyaculó, mira a ver cómo te sentiste, porque no fue orina, fue eyaculación. Pero no te preocupes que no te va a embarazar. Ahora, volviendo al tema de los deseos. Me gustó un comentario que puso alguien en el grupo que fue, wow, me da vergüenza decir que estoy cachonda. Porque eso es precisamente lo que quiero que comencemos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tanto estás en paz? ¿Qué tanto aceptas que te calientas, que te excitas, que te pones cachondo, cachonda? ¿Okay? Como mujer, ¿qué tanto aceptas que a veces dices, Dios, qué ganas tengo de que me metan un buen polvo, un buen viaje? Como hombre, cuando decimos, qué ganas tengo de coger a alguien, de cogerme a alguien, respira. Vuelvo un poco a algo que comenté la semana pasada. Tienes un montón de hambre y entre los amigos dices, ah, qué hambre tengo. Tienes un montón de ganas de coger, pero no dices, puta madre, estoy desesperado por coger. Se lo dices a tus amigos cercanos con los que tienes esa cercanía o intimidad y que a veces hablan de esos temas. Pero no lo tratas con la misma naturalidad con la que tratas y hablas de otros temas y asuntos. Respira. Así que a veces nos calentamos, nos excitamos. Presta atención a tu interior. Primero, recuerda la última vez que te pusiste cachondo o cachonda perdida. ¿Lo elegiste? ¿Fue una decisión consciente? En ocasiones, sí eres tú quien se excita, pero hay ocasiones en las que no, en las que simplemente sucede de la misma forma que un enfado o que un grito. Obsérvalo. A veces me excito, me pongo cachondo y deseo el sexo. ¿Cómo me siento con esto? ¿Me da pena? ¿Hay orgullo? ¿Qué se despierta ahí? Respira. Vamos todavía un paso más.
tienes fantasías eróticas y deseos ocultos, piensa en uno de ellos. ¿Cómo te sientes con tener ese deseo? Respira. Si tu fantasía es hacer un trío, tener sexo con 2 mujeres o con 2 hombres, lo que quiera que te guste, o una orgía, o si tienes algún tipo de fetiche específico, si te van los pies, la lluvia dorada, el sadomasoquismo, lo que sea, respira. ¿Qué sucede en ti cuando nombro estos comportamientos sexuales específicos? Por un lado, la vergüenza de que te guste, por otro lado, el miedo a que se enteren los demás de que te gusta, el miedo a que te juzguen por ello, o de que está mal, o de que no debe de ser así. Respira. ¿Cuánto reprimes y niegas tus deseos sexuales, tus fantasías eróticas? Te lo planteo desde otro punto de vista. El año pasado estudiamos la emancipación. Hoy estamos estudiando la emancipación sexual. ¿Qué tan libre te sientes para vivir y disfrutar de tus deseos sexuales y de tus fantasías sexuales? ¿Cuánto las aceptas? Respira. ¿Te sientes culpable por ello? Respira profundo. Regresen aquí abriendo los ojos. Nuestras fantasías sexuales y el deseo sexual es algo bello, es algo totalmente maravilloso. Es la manera, la forma en la que queremos disfrutar y conocer una parte de la vida, de la existencia, como es la sexualidad. Respira. Y en nuestra mente llena de juicios y de preconcepciones, juzgamos inmediatamente cualquier tipo de deseo sexual, como que no está bien o nos limitamos. Pero en realidad es como un niño que va a la juguetería y ve todos los juguetes posibles que hay en la juguetería y lo que quiere es jugar con todos, probar todos los juguetes, tocar todos los juguetes que hay para descubrirlo y conocer. Cada fantasía sexual que tienes y que no has realizado, o que hayas realizado pero no estés en paz con ello, es solamente la parte de ti que quiere emanciparse, pero ahora sexualmente.
Y solo quiere descubrir ese aspecto de la vida o el sexo desde ese punto de vista, desde esa forma o manera. Respira. Y en lugar de verlo como algo que hay que castigar o reprimir, tenemos que irlo cambiando a verlo como algo de celebración, como algo maravilloso de, wow, quiero saber, quiero descubrir. Y tienes derecho a emanciparte sexualmente. Ya más adelante hablaremos de qué sucede cuando quieres una emancipación sexual que no va acorde con tener una pareja. Ya llegaremos a ese punto. Ahora lo que quiero que miren es cómo te sientes con tener un tipo de deseo sexual determinado. Si ves una película porno y te gustaría hacer algo de lo que ellos están haciendo. Si sueñas con experimentar algo en concreto, el primer paso es cómo te sientes con que eso te guste. Si te gustan las vergas, las pollas grandes, ¿cómo te sientes con ello? ¿Estás en paz con que eso es lo que te gusta? Si te gusta la penetración anal, si hay una parte de ti que quiere saber qué se siente cuando te penetran analmente y vaginalmente, o vaginalmente y oralmente al mismo tiempo, o por los 3 agujeros al mismo tiempo, respira. No sé si tengas esa curiosidad o no, sé que algunas personas sí la tienen. Entonces, ¿qué tanto estás en paz con esa vocecita en tu interior que dice, ¿cómo será esto? Si alguna vez, si a lo mejor no eres homosexual, pero en algún momento se te ha venido a la mente la idea de ¿cómo sería tener sexo con otra mujer? ¿O cómo sería besar a un hombre? ¿Cómo sería tocar las tetas de una mujer? ¿Cómo sería tocar otros huevos, otra pene que no sea el mío? Si alguna vez han tenido ese tipo de curiosidad, la mayoría o muchos de ustedes a lo mejor no la han tenido. Yo soy gay, tuve la curiosidad de saber qué se experimentaba al tener sexo con una mujer y no me quedé con las dudas, me fui a tener sexo con una mujer. Y fue la cosa más rara del mundo, porque ustedes mujeres tienen la piel súper suave, los labios súper finitos, y cuando las tetas me golpeaban en el pecho yo no sabía qué hacer con eso, y el pelo me caía, de la chica me caía en la cara y me sentía abrumado entre el pelo en la cara, las tetas en el pecho, yo no sabía qué hacer con tantas cosas. Pero me fascinó la suavidad, la tersura de la piel, la delicadeza de los labios. ¿Okay? Respiren. Y mi preferencia siguen siendo los hombres y lo seguirán siendo. Pero hace muchos años tuve la curiosidad, no me quedé con las ganas, me emancipé, descubrí la experiencia, me siguen gustando los hombres, no me hice heterosexual. Pero esa parte de mí que tenía esa duda, esa curiosidad, dijo, vale, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que se siente al tener sexualidad con una mujer. Ahora entiendo lo que es hacerle sexo oral a una mujer. Ahora entiendo cómo funciona más o menos la vagina, el clítoris y tuve la experiencia. Ok. No lo he vuelto a tener, no lo he vuelto a pensar más nunca. Pero esa parte de mí que lo quería descubrir en lugar de juzgarme, fui y lo viví. Respira. Y por una cuestión de responsabilidad y de compasión, la persona con la que lo hice, le dije, bueno, esta persona de hecho sabía que yo era gay. Le dije, sabes que eres un experimento, ¿verdad? Sí, bueno, fantástico. Ella quería tener intimidad con un hombre suave, que no le atacasen, que no le toxicase, y se sintió
se sintió totalmente respetada, ¿no? Entonces, otro ejemplo al respecto. Si eres bisexual, existe una falsa creencia hipócrita que dicen muchos homosexuales, que es que los bisexuales no existen, que los bisexuales son solamente homosexuales que no se atreven a aceptarlo y aceptarse tal y como son. Y eso es una gran, gran, gran mentira. Sí existe la bisexualidad. Cuando lleguemos a la clase de la energía femenina y a la clase de la energía masculina, les explicaré los motivos de el por qué. Pero la bisexualidad es otra opción sexual totalmente válida. Y conozco muchísimas personas bisexuales al 100% que disfrutan tanto con un hombre como con una mujer. Y cuando se emancipan a veces tienen sexo con un hombre y una mujer al mismo tiempo. Ahora, las personas que son bisexuales 50-50 de verdad, son una de las personas que mayores dificultades viven a la hora de mantener una relación de pareja estable. Porque si eres bisexual, si eres mujer y sales con una mujer, tarde o temprano empiezas a echar de menos la energía masculina y el cuerpo de un hombre. Si sales con un hombre, después de cierto tiempo echas de menos a una mujer. En el caso de los hombres bisexuales igual, eres hombre, sales con un hombre, en cierto tiempo echas de menos a una mujer, sales con una mujer, en cierto tiempo echas de menos a un hombre. Así que hay personas que dicen, los bisexuales son los mejores porque tienen más donde escoger y donde disfrutar. Desde el punto de vista exclusivamente sexual, pues sí, pero desde el punto de vista de las relaciones, es más complicado, precisamente porque sucede ese tipo de carencias, ¿vale? Pero luego, ya vieron por ahí que tenemos una clase sobre tipos de relación y hablaré de la homosexualidad, de la bisexualidad y qué hacemos en este tipo de situaciones, ¿vale? Solamente hago pequeñas introducciones cuando me van haciendo algunas preguntas, como fue ahora la pregunta acerca de la bisexualidad. Lo que quiero que nos centremos y retomemos en esta clase es cómo me siento con las fantasías sexuales que tengo, con los deseos sexuales que tiene. ¿Okay? En mi vida he hecho tríos, he participado en orgías. Sadomasoquismo nunca me ha llamado la atención, no es mi historia. A mí el dolor y el placer van como por separado. He tenido sexo con más de 120 personas en mi vida. Respiren. Así que si tú te sientes puta, no sé cuántos de ustedes me ganan a mí, a puta. Porque hubo una época en la que fui ligeramente adicto al sexo, no como tal, no adicto al sexo al 100%, pero sí, el sexo tenía muchísimo poder sobre mí y buscaba tener sexo todos los jueves, viernes y sábados o viernes, sábados, buscaba cómo tener sexo. Y cuando la misma persona no estaba disponible, no tenía problemas para ligar, ligaba con otra persona diferente. Respiren. Y un día, cuando me senté a hacer los ejercicios que les estoy mandando ahora, uno de ellos fue, me senté a integrar todas las relaciones sexuales que había tenido en mi vida. Y me sentía tremendamente avergonzado de que, como dice mi maestro Maha, por mí ha pasado no un autobús, sino un tren entero. ¿Okay? Y me senté a integrar y traté de recordar cada relación sexual que había tenido. El 95% de ellas superficiales, sexo de una noche esporádico por el calentón del momento. Me puse a tratar de recordarlas y a integrar cómo me sentía con cada una de ellas. La culpa. Había en mí un sentimiento de haber mal utilizado mi cuerpo, de haber abusado de mi cuerpo, de que no estaba bien, de sentirme culpable, de vergüenza, de todo. Y entonces lo empecé a integrar y me di cuenta
que en la mayoría de los casos no podía recordar, ya no los nombres, porque a veces ni se los preguntaba, no podía recordar ni las caras, solamente recordaba dónde lo habíamos hecho. Y especialmente, eso lo veremos en la clase de la semana que viene, el arrepentimiento que se me había generado después de haber tenido sexo. Porque en muchas de esas ocasiones verdaderamente no buscaba sexo, buscaba otras cosas. Y entonces, en ese momento, parecía que era la mejor idea tener sexo, pero al día siguiente no. Y empezó toda esa parte del arrepentimiento, así que me senté a integrar. Y ya que las estaba integrando, empecé a contarlas. Y cuando iba por 108, dije, vale, ya llevo un mala. Y dejé de contarlas, continué, pero no podía recordar nada. Pero al menos hice las paces con que he tenido sexo con un montón de personas diferentes, siempre de una manera responsable y de una manera muy potente, pero pude sanar esa vergüenza, esa culpa, por haber tenido una vida sexual activa y divertida. Y luego si hacemos las matemáticas, 120, en esa época tenía 25, 26 años, en 12, 15 años de actividad sexual, tampoco salían a tantos, ¿vale? Salía a un polvo al mes, a veces 2 polvos al mes, lo cual no es tanto. Pero, por ejemplo, para generaciones como nuestras madres o nuestras abuelas, probablemente tu mamá o algunas de ustedes solamente han tenido sexo con una persona, con 2 personas. Y no significa que eso esté mal, en absoluto. Se llama estar bendecida con la estabilidad. Ahora, si solo has tenido sexo con tu pareja actual, tienes que aceptar que hay una parte de ti que se pregunta cómo es el sexo con otra mujer, cómo es el sexo con otro hombre, con lo que quiera que te guste. Y de seguro tiene que haber una parte de ti que tenga esa curiosidad, que tenga ese deseo de cómo se sentirá otro pene. ¿Todos los penes son iguales? Por supuesto que no. ¿Okay? Respira. Esta semana va a ser la semana de analizar nuestros deseos sexuales. Y no necesariamente, como les digo, no necesariamente tienen que expresarlo o publicarlo en ningún lado. Recuerden que siempre les hablo de la honestidad con nosotros mismos. A nadie le interesa qué es lo que te excita, qué es lo que te pone y qué a nadie. ¿Okay? Pero tenemos que empezar a mirarlo en nosotros mismos y aceptarlo. Aceptar, ok, tengo deseos sexuales. Que no tienes ningún tipo de fantasía sexual. Es posible, me la creo. Ahora, ¿cómo te sientes con tus deseos sexuales? ¿Okay? Es raro no tener ninguna fantasía sexual a menos que hayas tenido una vida alegre sexualmente como yo. ¿Okay? O que lo hayas trabajado y lo hayas resuelto con anterioridad. A veces sucede que no tienes una fantasía sexual porque ni siquiera te lo has planteado, ni siquiera has abierto la puerta. Estoy poniendo posibilidades, a lo mejor ni siquiera has contemplado la posibilidad de. Y como no has contemplado la posibilidad de, no sabes las opciones que hay, no sabes, y a lo mejor es por eso. Respira. ¿Cuál es la diferencia entre fantasía sexual y deseo sexual? Es solamente formas de hablar, ¿vale? A veces hablamos del deseo sexual cuando te calientas y fantasía, pues esas cosas que quieres hacer y que no haces, que a lo mejor tienes ganas de que un día te aten a la cama y no te puedas tú controlar el acto sexual. Eso es una fantasía sexual. El deseo es cuando ya te calientas, cuando ya te enciendes. ¿Vale? Ahora, voy a hacer un hincapié porque hay algunos comentarios acerca de la libido, de la excitación del deseo sexual. El hombre y los genitales del hombre son funcionales durante prácticamente toda su vida. Un hombre de 75 o 80 años
que todavía tenga una erección y eyacule, ahí todavía hay espermatozoides y hay posibilidad de que uno esté sano y embarace a alguien. Así que los órganos genitales del hombre producen las hormonas del sexo, de la testosterona, de la sexualidad, la libido, durante prácticamente toda la vida. En las mujeres sucede un proceso diferente. En la mujer se produce la excitación y las hormonas sexuales hasta que llegan a la menopausia. Una vez que una mujer llega a la menopausia, su cuerpo deja de producir una gran cantidad de hormonas sexuales, deja de producir el óvulo. Vale, voy a dar un paso más para explicarles mejor esta parte. En ocasiones tenemos sexo porque nos apetece, pero en otras ocasiones es una parte biológica. En los hombres, la vida de un espermatozoide es de 24, 48 horas, máximo 72 horas. A partir de ahí, la calidad del espermatozoide, del esperma, empieza a caer y ya no son buenos para fecundar. Esto es lo que causa que los hombres normalmente sentimos la necesidad biológica de eyacular un día sí, un día no, o prácticamente a diario, porque la vida de nuestro espermatozoide es muy cortita, muy cortita, muy cortita. Entonces, cuando nuestros órganos genitales sienten que ya los espermatozoides pierden calidad, automáticamente necesitamos expulsarlos para generar de nuevo nuevos espermatozoides sanos y entonces volver a sentir esa excitación, volver a expulsarlos. Ahora, en la mujer es completamente diferente. El óvulo de la mujer dura 28 días. ¿Okay? Durante 28 días ese óvulo es fértil. Y a los 28 días empieza el proceso de dejar ir, evacuar ese óvulo para producir un nuevo óvulo que sea fértil, que esté en unas condiciones óptimas de fertilidad. Entonces, mientras que el hombre siente la necesidad de renovar los espermatozoides prácticamente a diario, cada 48 horas, la mujer como necesidad lo experimenta cada 3 semanas aproximadamente. Respira. Y esa es una de las grandes diferencias que hay en el ritmo sexual de un hombre y con respecto a una mujer. Ahora, nuestros deseos sexuales no son solamente causados por este empuje hormonal. También son despertados por nuestra mente, nuestro deseo, el mero hecho de que te guste y lo disfrutes. Cuando una mujer llega a la menopausia, deja de tener el empuje, la necesidad de renovar el óvulo. Esa parte se va, desaparece porque ya no se produce óvulo. Al mismo tiempo, ya no es fértil. Por lo tanto, la parte de la naturaleza que nos empuja a tener sexo para reproducirnos, también se va. Entonces, si llegado a ese momento, la mujer previamente no tuvo muchos orgasmos y no disfrutó del sexo, una parte de su cuerpo dice, el sexo, pues sí está bien, pero tampoco es la gran cosa. Y no hay nada que le empuje o que le motive a tener un orgasmo o a tener sexualidad. Si por otro lado, esa mujer es una mujer que se emancipó, que disfrutó del sexo, que tuvo un montón de orgasmos, ahora no siente el empuje biológico, sino el empuje del propio deseo, de la mente, del placer de, qué rico se siente el orgasmo. Y ahora es ese deseo el que va a provocar el calentarse, el excitarse, el buscar la sexualidad y el buscar el orgasmo. Entonces, les explico esto para que entiendan la dinámica, porque sé que entre las personas que están tomando el curso, hay muchas de ustedes que están en ese punto de la menopausia y en el punto en el cual, pues, no tienen deseo sexual.
Entonces, la primera pregunta que les hago es, aunque no tienes deseo sexual o apetito sexual, cuando tienes sexo o te tocas y te masturbas, ¿lo disfrutas? Porque una cosa es no tener deseo sexual, otra cosa es que ni siquiera lo disfrutes. Si no tienes deseo sexual, pero lo disfrutas, es una cosa. Si no tienes deseo sexual y tampoco lo disfrutas cuando tienes sexo y te masturbas, entonces ahora es otra cosa. Son dos dinámicas diferentes. Entonces, cuando llegan a la menopausia, tienen que aprender ustedes cómo causar ese deseo conscientemente. Y no es solamente a través de la excitación o de ver pornografía, sino que hay otras maneras. Por ejemplo, la meditación, meditaciones activas no trascendentales. He visto, o me han comentado, mejor dicho, estudiantes, mujeres ya mayores, que les despierta la libido. Por ejemplo, hay una estudiante que tiene 70 años y ella no deja de hacer Qigong porque Qigong es lo que hace que se le despierte el deseo y el apetito sexual. Y ella nota que cuando deja de hacer ese tipo de meditación, su deseo sexual se va, el apetito se va, así que vuelve a hacer Qigong para que se despierte, para encontrar todo eso y ahora poder activar ese deseo y poder tener deseo sexual y orgasmo. Entonces, aquellos de ustedes que ya están en ese punto, no significa que ya se jodieron, que ya está, pues ya termina mi curso para mí. No. ¿Okay? Al contrario, es donde empieza tu trabajo, es donde empieza tu parte de desarrollar fuerza de voluntad. Primero, ¿cómo? Lo que trabajamos la semana pasada, liberar tus juicios, liberar tus complejos sexuales, liberarte de todo lo que tiene que ver con los bloqueos sexuales. A partir de ahí, empezar a conocer tu cuerpo. Empezar a conocer tu cuerpo, empezar a tocarte, empezar a descubrirte. ¿Okay? Para que poco a poco ese placer que no has sentido en el pasado lo puedas despertar ahora. Y a partir de ahí, ir causando y descubriendo lo que es la excitación, los orgasmos, ir aprendiendo cómo conseguirlo en ti. Obviamente no es solamente la meditación como tal, es la meditación, pero luego tú tienes que hacer el esfuerzo por esa búsqueda de la excitación y del placer. Y tienes que buscar diferentes maneras. Si como lo haces siempre, no se despierta el deseo sexual, prueba cosas diferentes. Si nunca has visto una película porno, no sabes si una película porno te va a excitar o no. ¿Cuál puede ser el peligro de ver una película porno? Ninguno. Pues pruébalo y mira a ver qué sucede. Prueba diferentes formas y maneras para poder despertar todo este mecanismo en ti. Ok, ahí tienen otro, la invocación de las 4 verdades. Ahora, si no, de plano, no tienes deseo sexual, no tienes apetito sexual, y no te supone un problema, hey, caso resuelto. Hay personas que verdaderamente no tienen deseo sexual y ya está. Solamente se convierte en un problema si tienes una relación de pareja y ahora tu pareja se siente frustrada porque quiere tener sexo y tú no quieres. Ahí se convierte en un problema, que ya llegaremos cuando hablemos de las relaciones de pareja y la sexualidad compartida. Pero ahora mismo, si no tienes, voy a dar el paso inverso. Para todos aquellos de ustedes, tanto hombres como mujeres, que no tienen apetito sexual, ¿cómo te sientes con no tenerlo? Recuerden el nivel pasado, encuentra confort en no tener apetito sexual. Ríndete, acéptalo. Encuentra paz en ello. Y simplemente acepta, ok, no soy una persona con apetito sexual. No tengo apetito sexual. Ya veremos cómo solucionarlo con tu marido, con tu mujer. El primer paso siempre es cómo te sientes.
La mayoría de ustedes que están en esta situación no han aceptado, no han encontrado confort, no han hecho el Visantara para encontrar paz con que no tienes deseo sexual, con que no tienes apetito sexual. Es más, te digo más, a lo mejor sucede que no te gusta el sexo. Al menos haz las paces con ello. Y a partir de ahí, veremos cómo trabajarlo con maridos y mujeres. Pero el primer paso, mientras lo único que piensas es, pero ¿y qué sucede con el esposo? ¿Y qué pasa cuando el esposo te pone presión? ¿Y qué? Estás proyectando. Regresa a ti y te haces dos preguntas. ¿Cómo me siento con no tener deseos sexuales? ¿Cómo me siento con frustrar a mi marido o a mi mujer? Esas son las integraciones que tienes que hacer ahora. Ya llegaremos a qué se hace en ese momento. ¿Vale? Y luego también comprendemos que el deseo sexual sube, baja, viene, va, no es algo constante. Hay épocas donde tienes mucho más apetito sexual, hay épocas en las que tienes menos, y también cuando estamos en pareja sucede de la misma manera. Ya llegaremos a la clase donde les hablo de las fases de la relación, para que también lo comprendan. Pero el tener subidones y bajones en el apetito sexual es normal. Digo que no tienes apetito sexual cuando no lo tienes definitivamente durante un periodo largo de tiempo, meses, quizás años, en que no te calientas, en que entonces simplemente lo aceptas. Y si no te supone un problema, hey, fantástico y maravilloso, no hay ningún problema. Si sufres por ello, entonces es donde tienes algo que trabajar y que resolver. Entonces, esta semana de lo que se trata precisamente es de hacer las paces con tu deseo sexual, con tu fantasía sexual o con la ausencia de ella. Integrarlo para que aceptes cuál es tu realidad sexual. ¿No tienes fantasías sexuales? Ok, voy a aceptar que no tengo fantasías sexuales. Y luego voy a descubrir si no las tengo o es que no soy lo suficientemente creativo como para considerarlas. En general, la mayoría de las meditaciones ayudan a aumentar el deseo sexual en los casos en los que lo han perdido por la menopausia, ¿vale? Cualquier meditación que sea más activa. ¿Por qué digo activa? Porque si trasciendes, trascendiste. Pero si es una meditación activa que te implica involucrarte con el mala o con los mudras o con... Entonces, eh, probablemente les ayude en este proceso, pero poco a poco irán descubriendo cuál es la tuya. Miren, a ver, también dentro de este contemplar las fantasías sexuales y los deseos, no solamente la vergüenza que te pueda causar, sino si alguna de ellas, o si simplemente el hecho de considerarlo, te causa una sensación de miedo. De hecho, vamos a hacer esa contemplación. Presta atención a tu interior. Contempla un momento de sexualidad. En ese momento de intimidad y de sexualidad, no es solo que estés desnudo o desnuda físicamente, es que en ese momento eres completamente vulnerable. Respira. Cuando estás en ese momento completamente desnudo, desnuda, te sientes vulnerable y quizás incluso débil. Y cuando esa persona empieza a tocar diferentes partes de tu cuerpo, a veces se convierte en una doble sensación. Por un lado, la sensación agradable, pero a veces se convierte en una sensación de invasión. Si a lo mejor tú no estás tan excitado, tan excitada como la otra persona, si necesitas un poco más de tiempo, si no te gusta de esa manera, hay una parte de ti
que se siente débil, que se siente expuesta, que se siente vulnerable. Respira. De nuevo, en el caso de las mujeres es más frecuente que en el hombre. En los hombres homosexuales también se suele dar. Pero como hombre también puede ser que lo hayas experimentado. Si alguna vez has sentido que una mujer te utilizó para tener sexo, hay una parte de nosotros en ese momento que puede sentirse intimidada, vulnerable, débil, expuesta. Y ahí se despiertan dos cosas: el miedo a ser lastimado y el orgullo de ponernos a la defensiva. Respira. Esos momentos donde quizás no te apetecía tener sexo, pero lo hiciste un poco por compromiso o por compasión con tu pareja. Y si no te conseguiste excitar, se quedó una sensación de haber sido utilizado, utilizada, de haber traspasado tu vulnerabilidad. Obsérvalo e intégralo. Respira. Permanece consciente, integrando lo que hay ahí. Parte lo liberaste la semana pasada al liberar toda la presión en los genitales. Pero ahora hablo de la actitud, de esa sensación de ser vulnerable, de estar expuesto. Respira. Toma una respiración profunda y regresan aquí. Probablemente esta integración que acabo de guiarles afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Es raro que un hombre se sienta expuesto, vulnerado o abusado cuando no hay un abuso como tal, utilizado. Pero para las mujeres es diferente, porque la mujer es la que recibe la penetración. Y al recibir la penetración es algo de fuera que se mete dentro de tu cuerpo. Y en nuestra mente no tenemos, en la mente del hombre, no tenemos idea de lo que eso implica y decimos, pero si también les gusta, sí, les gusta. Pero como hombre, no sabes lo que se siente al permitir que algo del exterior, que otra persona introduzca algo dentro de tu cuerpo. Respira. Esto causa en muchas mujeres la sensación de ser utilizadas, de sentirse débiles. Y si lo ven, muchas veces los hombres lo tratan como orgullo de te las voy a meter, te las estoy metiendo. ¿Okay? Sin estar conscientes de cómo lo experimenta la mujer. Respira.
Entonces, para los hombres, dice, ¿por qué cuesta tanto calentar a la mujer? ¿Por qué hay que tener tantos preliminares? ¿Por qué hay para por fin poder meterla? Exacto. Ese es el problema, que como hombre no tienes idea de esa parte en la que se siente vulnerable, en la que necesita irse abriendo poco a poco al espacio, a la situación, para permitir que eso suceda. El sentir que la mujer necesita sentir que ella está a cargo de cuando sucede la penetración. Ella necesita sentir que está a cargo, primero, para que no le duela, porque en el sexo a la mujer es a la que le duele la penetración, al hombre no, a menos que seas gay o que te guste la penetración anal. Entonces, por un lado, necesitan sentirse que están a cargo, que lo pueden controlar, para que así no se lastimen. Y segundo, porque ellas necesitan saber en qué momento van a abrirse y van a permitir que la penetración suceda. Así que no tienen por qué hacerlo, no es una de las tareas. Pero hombre, si quieres saber, tener una idea de lo que sucede, si eres heterosexual, prueba a tocarte el culo mientras te estás masturbando. Prueba a intentar meterte un dedo para que veas la reacción que tienes. Algo parecido es lo que experimentan algunas mujeres. ¿Vale? Y eso al menos te va a dar la humildad de decir, ok, verdaderamente no es lo mismo penetrar que ser penetrado. Respire. Ahora, si se han sentido utilizados tanto como hombre como mujer en la sexualidad, dejando a un lado, dejando a un margen las violaciones y los abusos sexuales, que eso es más que obvio que fue un abuso, una violación, el resto es solamente el orgullo lastimado. Si tú como mujer tuviste sexo con un hombre y sientes que te utilizó, tú le estabas utilizando de la misma manera, los dos con el mismo objetivo, tener sexo, tener un orgasmo. Así que no existe verdaderamente en términos reales el usarnos. Me usaste para tener sexo, perdón. ¿Y qué pasa? Que mientras yo te usé para tener sexo, tú no lo estabas teniendo. Yo tuve sexo contigo sin que tú tuvieras sexo conmigo. Porque si tuvimos sexo en común, lo siento, pero nos hemos utilizado. Tener sexo con alguien implica usarnos mutuamente. Y no hay nada de malo en ello. En absoluto. ¿Okay? Entonces, ese sentimiento de haber sido utilizado o utilizada viene, por un lado, porque sentiste que tú no estuviste a cargo, que tú no pudiste controlar cuándo, de qué manera se producía específicamente la penetración, el ritmo del sexo, etc. Por otro lado, de el orgullo. Es solamente tu orgullo lastimado. De que a lo mejor no solamente querías sexo, sino querías una relación. O querías algo más. Y él solamente quería sexo y ahora te sientes utilizada. Los dos tuvieron el mismo sexo. ¿Okay? Y esto sí es algo que afecta también a los hombres. Los hombres a veces también nos sentimos utilizados. Cuando esa persona llega y le importas una mierda y lo único que hace es causarte una erección, sentarse encima, cabalgarte y luego terminar y se va. Entonces, el único problema de esto es cuando en la sexualidad no consideramos a la otra persona, no consideramos el disfrute y la satisfacción de la otra persona. De nuevo, ahí llegaremos cuando lleguemos a la sexualidad compartida. Ahora estoy sacando todo tipo de conflictos complejos y problemas sexuales que podamos tener. Respira. Entonces, todo esto les ayuda a comprender las dinámicas que suceden.
Pero sí es importante que analicen, especialmente las mujeres, si siempre que tienes sexo te sientes utilizada, te sientes abusada, eres tú la que tiene el problema. Es un problema que hay en ti que te hace sentirlo de esa forma. Y a los hombres les ayuda a comprender un poco cómo funciona el cuerpo, la biología, la mente de las mujeres. ¿Cómo lo trabajamos? Lo recuerdas y haces tu integración emocional al respecto. Recuerdas, ok, a veces me siento abusada, a veces me siento expuesta en la relación sexual. Y por una parte quiero tener sexo, pero siento que me están intimidando, siento que me están atacando. ¿Cómo te sientes cuando eso sucede? Y esa es la integración a realizar en este caso. ¿Vale? Respira. Así que lo ven, esta semana es una mezcla entre trabajar para aceptar los deseos sexuales que tenemos en todas sus formas posibles, ¿okay? Sin límite alguno. Si eres mayor de edad y tienes deseos por menores de edad, acepta que tienes ese deseo. Luego, no actúes sobre ese deseo, porque tiene consecuencias legales. Pero tienes que aceptar, tienes que dejar de luchar contigo misma, si lo que te gustan son los chamaquitos y las chamaquitas. Si por el contrario te gustan las personas que son mucho mayor que tú, o no menores de edad, pero sí mucho más jóvenes que tú, tienen que aceptar los deseos sexuales que tienes. Luego seguiremos trabajando para ver cómo nos podemos emancipar en uno y cómo en otros no nos podemos emancipar porque no está bien, porque pueden causar sufrimiento y qué hacemos en esas situaciones. Pero lo primero es acéptalo. Acepta que te gusta lo que quiera que te guste. En términos de personas, en términos de edades, en términos de prácticas sexuales y o fetiches. Y a partir de ahí, ok, ahora, ¿cómo me siento en el sexo? ¿Qué tan emancipado o no me siento en la sexualidad? Y vuelvo a repetir que para cada uno de ustedes es diferente. Y si todavía estas dos clases no te han tocado nada, ten paciencia, seguiremos. Solamente te digo, obsérvalo con un poquito más de profundidad. Es raro que nada te haya tocado de lo que hemos visto hasta ahora.